Este teclado cuesta alrededor de $60. Tiene switches magnéticos, Rapid Trigger, actuación ajustable y un polling rate de 8000 Hz. Sobre el papel debería ser una locura, pero ¿realmente se siente así cuando lo usas? Después de probarlo a fondo, hoy vamos a descubrir si el Attack Shark X68HE realmente vale la pena. ¿Qué tal, gente? En este canal vamos a probar periféricos y tecnologías de una manera diferente, no solamente viendo sus especificaciones, sino probándolos de verdad para descubrir qué tan buenos son. Y para empezar, tenemos uno bastante interesante. El X68HE es un teclado compacto de 66 teclas que utiliza switches magnéticos basados en el Hall Effect. Si nunca has utilizado un teclado Hall Effect, básicamente significa que la tecla no necesita funcionar como un switch mecánico tradicional para detectar la pulsación. En lugar de simplemente saber si una tecla está presionada o no, el teclado puede detectar cuándo se está presionando, y esto permite algunas de las funciones que hacen interesante a este teclado: el Rapid Trigger, actuación ajustable, Snap Tap, DKS y otras opciones de personalización. Pero evidentemente tener muchas funciones no significa que el teclado sea bueno, así que vamos a empezar por lo más básico. Lo primero que me llamó la atención cuando lo saqué de la caja fue su construcción. El X68HE utiliza una estructura compacta y una placa de aluminio, mientras que la carcasa exterior es de ABS. Y aquí quiero comprobar algo que las especificaciones no te pueden decir. ¿Se siente barato? Porque una cosa es leer que tiene aluminio y espuma, y otra completamente diferente es tenerlo delante. Empezando por la construcción, lo primero que me llamó la atención cuando tuve el teclado en las manos fue la calidad de los materiales. La carcasa está hecha de ABS, pero sinceramente se siente como un ABS de bastante buena calidad. La superficie es lisa, los acabados están muy bien cuidados, y al revisarlo de cerca no encontré ninguna irregularidad o imperfección importante. También me fijé bastante en los bordes, porque es algo que muchas veces se pasa por alto. En este caso no son filosos ni incómodos al tacto, y las terminaciones se sienten bastante bien hechas. En general, desde el primer momento, el teclado transmite una sensación de buena construcción. Todo se siente bastante sólido y bien ensamblado, y por el precio que tiene, creo que la calidad de construcción es uno de sus puntos fuertes. Los keycaps son PBT, Double Shot, algo que me gusta bastante en este rango de precio. Pero lo interesante está abajo. Estos son los switches magnéticos del X68HE. Son lineales y utilizan tecnología Hall Effect, por lo que no funcionan exactamente como un switch mecánico convencional. Antes de hablar del gaming, quiero hablar de algo que muchos reviews de teclado de Hall Effect olvidan: escribir. Porque puedes tener el Rapid Trigger más rápido del mundo, pero si escribes en el teclado es incómodo. Para mí sigue siendo un mal teclado. Después de utilizarlo para escribir, estas son mis primeras impresiones. Pasando a la experiencia de escritura, la verdad es que me llevé una muy buena impresión. Desde el principio se sintió bastante cómodo, fluido. Las teclas tienen suficiente espacio entre ellas como para que mis dedos no se choquen o se metan accidentalmente entre otras teclas mientras escribo. Algo que también quería comprobar era si iba a tener pulsaciones accidentales. Eso también puede pasar cuando configuras una actuación demasiado sensible, ya que las teclas pueden registrar una pulsación con un poco de recorrido. En mi caso no tuve ese problema, el teclado responde bastante bien y no registraba otras teclas accidentalmente mientras escribía. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto también depende bastante de cómo tengas configurada la actuación. Yo la tengo ajustada a un punto que me resulta cómodo, así que encontré un buen equilibrio entre la rapidez y la precisión. Y hablando de la experiencia de escritura, también tenemos que mencionar los estabilizadores. Después de probarlos me parecieron bastante estables, no he notado movimientos excesivos ni he tenido problemas con teclas como el espacio, el enter o el shift. Tampoco he notado ruidos molestos provenientes de los estabilizadores, algo que para mí es importante porque puede afectar bastante a la sensación y el sonido general del teclado. En general, tanto la estabilidad como el sonido de los estabilizadores me dejaron bastante satisfechos, y sumado a lo cómodo que se siente al escribir, la experiencia con el X68HE ha sido bastante buena. Pero ahora sí llegamos a la parte por la que probablemente estás viendo esta review. El X68HE permite configurar el punto de actuación y el Rapid Trigger con bastante precisión. Puedes elegir exactamente cuánto tienes que bajar una tecla antes de activarse y configurar cómo corresponde cuando soltarla. En un teclado tradicional
normalmente tienes un punto fijo de actuación. Con el Rapid Trigger el comportamiento cambia, porque la tecla puede volver a activarse o desactivarse dependiendo de su movimiento. Y esto puede ser especialmente interesante en los juegos donde necesitas hacer movimientos rápidos y repetitivos. Quería probar el Rapid Trigger en juegos reales para ver si la diferencia se notaba. Y para esta prueba elegí dos juegos de ritmo bastante diferentes, Geometry Dash y Funky Friday de Roblox. Empecé con Geometry Dash y aquí sí noté una diferencia bastante grande. De hecho, al principio hasta me costaba jugar con el Rapid Trigger activado, porque estaba acostumbrado a que la tecla tuviera un recorrido y una respuesta diferente. Con una configuración bastante sensible, cualquier pequeño movimiento de la tecla podría hacer que volviera a registrar la pulsación, así que tuve que acostumbrarme a la nueva sensación. Pero una vez que te adaptas, sí sientes que las pulsaciones son mucho más rápidas y precisas. Después probé Funky Friday en Roblox y aquí la historia fue ya un poquito más diferente. No sentí tanta la diferencia como en Geometry Dash. El Rapid Trigger funcionaba perfectamente, pero en este caso no sentí que fuera algo necesariamente bien para jugar bien. Y esto me parece importante mencionarlo. No creo que el Rapid Trigger sea una función que vaya a mejorar tu experiencia de la misma manera en todos los juegos. En algunos juegos, especialmente donde haces movimientos muy rápidos y repetitivos, puedes notar bastante la diferencia, pero en otros probablemente ni siquiera vas a sentir que está activado. Obviamente no soy el mejor jugador de ritmo, así que esto está basado completamente en mi experiencia y en mi criterio, y en cómo se sintió el teclado para mí. Pero después de probarlo en estos dos juegos, mi conclusión es que el Rapid Trigger sí puede marcar una diferencia, pero depende muchísimo del juego y de cómo juegues. Ahora vamos a hablar del software, que es probablemente una de las partes más importantes de este teclado, porque aquí prácticamente están todas las funciones del X68HE y se controlan desde aquí. Y tengo que decir que al principio pensé que iba a ser un poco complicado de entender por las opciones, por la cantidad de opciones que tenía, pero después de utilizarlo durante un tiempo me pareció bastante intuitivo y hasta fácil. La interfaz está dividida en diferentes apartados y en general las funciones están bastante bien explicadas y son fáciles de encontrar. Empezando por los switches, aquí podemos configurar el punto de actuación de las teclas y ajustar qué tan rápido queremos que respondan. Esto básicamente lo que estuvimos viendo antes con la prueba del Rapid Trigger, ya que podemos personalizar el comportamiento de las teclas dependiendo de lo que estemos buscando. Y algo que me gustó bastante es que el software también incluye una especie de simulador o test, donde podemos comprobar cómo están respondiendo las teclas y verificar la configuración que tenemos. Después tenemos el apartado de personalización de teclas, donde aquí podemos cambiar funciones de prácticamente cualquier tecla. Por ejemplo, podemos hacer que cuando presiones la W, la tecla la reconozca como una B. También tenemos la posibilidad de configurar macros, aunque esta función no la llegué a probar tan a fondo, así que no les voy a decir que también funciona. Y además podemos asignar funciones especiales a determinadas teclas, como subir o bajar el volumen, controlar el brillo y otras funciones del sistema. Si quieres llevar la personalización todavía más lejos, tenemos los ajustes avanzados. Aquí encontraremos diferentes funciones como el DKS, que permite asignar diferentes acciones dependiendo de cuánto tenemos presionado una tecla, además de otras opciones de personalización más avanzadas. Algunas de estas funciones son bastante específicas y probablemente no las vayas a utilizar todos los días, pero para alguien que quiere sacarle todo el potencial al teclado, tenerla disponible es un punto bastante positivo. Y obviamente también tenemos el apartado de la iluminación RGB. Aquí podemos elegir entre diferentes efectos preconfigurados, cambiar el color, modificar el brillo y hasta ajustar la velocidad de los efectos. Hay bastante variedad, así que puedes dejarlo completamente estático o utilizar algunos efectos que ya vienen incluidos o simplemente personalizarlo a tu gusto. En general creo que el software está bastante completo, no me pareció en general complicado de utilizar y al mismo tiempo tiene una cantidad bastante grande de opciones para personalizar el teclado. Tenemos la configuración de los switches, Rapid Trigger, personalización de teclas, macros, funciones del sistema, iluminación RGB y diferentes ajustes avanzados.
Obviamente no probé absolutamente todas las funciones que ofrece, especialmente las relacionadas con la macro y algunas de las opciones avanzadas, así que no puedo decir que tan bien funcionan todas ellas, pero con las funciones que se utilice mi experiencia fue bastante buena. Y para mí lo mejor de software es que no tienes que ser un experto para empezar a personalizar el teclado, pero al mismo tiempo tiene suficientes opciones para que alguien que quiera experimentar pueda hacerlo. Así que por ahora el software del X68HE me pareció bastante completo y es definitivamente uno de los puntos fuertes del teclado. Después de probar el X68HE, estas son las cosas que más me gustaron. El Rapid Trigger. Tener esta función en un teclado de este precio es definitivamente uno de sus puntos fuertes. Actuación ajustable. Puedes adaptar el teclado dependiendo de lo que estés haciendo. Switches magnéticos. La tecnología Hall-Effect abre muchas posibilidades de personalización. 8000 Hz. El teclado también ofrece un polling rate de hasta 8000 Hz. Y los keycaps son PBT Double Shot. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de cualquier review, lo malo. Y aquí quiero ser completamente sincero con ustedes. Como llevo relativamente poco tiempo utilizando este teclado, y hasta ahora no he encontrado ningún problema importante de funcionamiento. No quiero inventarme defectos solamente para tener algo negativo que decir. Pero sí hay una cosa que he notado al uso, que cuando el teclado era nuevo, el sonido tenía una sensación bastante cremosa y agradable. Pero sin embargo, después de utilizarlo durante un tiempo, siento que ese sonido se ha ido convirtiendo poco a poco en un sonido más mecánico. Ojo, esto no significa que suene mal, de hecho sigue teniendo un sonido bastante bueno, pero hay este cambio que vale la pena mencionar si eres alguien que compra un teclado, principalmente por cómo suena. Y fuera de esto, durante el tiempo que llevo utilizándolo, no he encontrado ningún problema importante en el funcionamiento, así que por ahora no tengo mucho más que criticarle. Eso sí, como este teclado es todavía relativamente nuevo, quiero seguir utilizándolo durante un tiempo más para comprobar cómo envejece y si aparece algún problema con el uso prolongado. Entonces, después de todo esto, ¿para quién recomiendo este teclado? Lo recomiendo si quieres un teclado Hall-Effect, te interesa el Rapid Trigger y juegas principalmente FPS o juegos donde la respuesta de las teclas sea importante y quieres muchas opciones de configuración sin irte directamente a un teclado mucho más caro. Y no lo recomiendo si no te interesa ninguna de estas funciones, necesitas un teclado inalámbrico o simplemente buscas un teclado tradicional para escribir y jugar ocasionalmente. ¿Vale la pena el Attack Shark X68HE? Y después de probarlo, mi respuesta es: por aproximadamente $41, creo que el X68HE ofrece muchísimo por su precio, pero no es perfecto. Y precisamente por eso creo que antes de comprarlo tienes que saber exactamente qué estás buscando. Y esta fue mi review del Attack Shark X68HE. Si te gustan los periféricos, la tecnología y quieres review donde realmente pongamos los productos a prueba, suscríbete a mi canal. Ese apenas es el comienzo. Nos vemos en el próximo video.